Sí, Sí, se profe. escucha bien. Ok, Sí, profe. Sí se escucha. sale. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar este nuevo semestre de, déjenme que siguen conectándose. Vamos a empezar este nuevo semestre con dinámica de sistemas físicos. A ver, les platico la metodología que he estado usando durante estos ya, creo que este es el cuarto semestre ya en pandemia, ¿no? Sí, dos completos, uno a la mitad, este es el cuarto. Y pues lo que parece que ha estado funcionando, pues es trabajar un poco con cámara, con el pizarrón, para sobre todo cuando hacemos ejercicios me puedan seguir. Y mucho lo hago también con pues diapositivas de los pizarrones que empecé hace 3 semestres y, y que tengo y que se los voy a estar compartiendo con las diapositivas para poder avanzar un poquito más rápido en el curso. Al final de cada clase, lo que he estado acostumbrando es mandarles toda la información de lo que vemos en clase en un archivo PDF para que tengan todos la información completa y poder avanzar un poquito más rápido y lograr terminar el curso, que es bastante ambicioso. En particular hoy va a ser una clase muy cortita de introducción, porque tengo todavía que atender este martes y el de la semana que entra, tengo que atender todavía un asunto de chamba. Ya a partir del otro ya tendremos clases completas. Los jueves sí, ya desde este jueves empezamos normal con clase completa. Entonces hoy en particular nada más vamos a estar aquí un ratito, 1 hora y terminamos. Pero hoy no me preocupa porque bueno, pues es una clase introductoria de presentarme con ustedes, de empezar a revisar la metodología, la bibliografía, de lo que se trata el curso. Y empezaremos con algunos antecedentes y algunas cositas del curso en lo que pues se acaban de integrar muchachos todavía en los siguientes procesos de altas y bajas. Entonces, para que no adelantemos tanto, pero sí quiero empezar. Siendo así, bueno, pues déjenme empezar a compartirles la primera diapositiva, la primera información. Déjenme ver tantito. Montoy. Ok. Denme un segundito. Ok, entonces, para empezar, bueno, pues están ahí mis datos. Yo soy Germán Carmona Paredes. Yo estoy en el Instituto de Ingeniería, allá en la UNAM. Bueno, antes decía aquí, pero pues ahora es allá, allá en la UNAM, en el edificio. Yo me dedico al tema de desarrollo de vehículos eléctricos, principalmente en tema de vehículos eléctricos, pero también me he dedicado mucho tiempo a temas de hidráulica, a temas de medición, de instrumentación, electrónica de potencia, ingeniería en control y particularmente pues a temas de desarrollo de vehículos eléctricos y
pues en sí desarrollo de sistemas físicos, hidráulicos, mecánicos, para muchos de los proyectos que hacemos en el instituto. A mí me gusta mucho la ingeniería, pues como digo, la ingeniería de fierros, es decir, de hacer las cosas, ya sea con circuitos, ya sea con mecánica, ya sea con hidráulica, y por eso es que me gusta mucho impartir esta materia de dinámica de sistemas físicos, donde el objetivo pues, es que aprendamos a entender en general los sistemas. Mis datos ahí están, mi correo, bueno, pues evidentemente lo tienen, será la forma en que estaremos o les estaré enviando la información. Con este ID de Zoom, las clases serán todo el curso con Zoom. Con este ID que ya tienen, este es el ID que ya lo dejaré permanente para el curso. Entonces, pues nos estaremos ya viendo martes y jueves a las 6 de la tarde. Cualquier eventualidad que por alguna causa de fuerza mayor no pueda darles clase, bueno, pues les aviso, les mando un correo y les aviso pues espero se pueda con tiempo, pero de repente es en muy corto tiempo, pero se los aviso. Ok. Ok. Bueno. El curso de dinámica de sistemas físicos. El curso de dinámica de sistemas físicos, el objetivo de este curso, pues es aprender la metodología de modelado matemático. Eso no viene en el temario, pero yo lo puse entre paréntesis porque puede ser muy obvio, pero hay distintos tipos de modelado que se pueden hacer en los sistemas. En este caso en particular vamos a ver modelado matemático de sistemas y ahí empiezan los detallitos importantes: sistemas lineales, invariantes en el tiempo y de parámetros concentrados. Ya iremos viendo, hoy mismo vamos a ir explicando qué es cada una de estas cosas. El temario del curso son 4 grandes temas. El primero es el tema de modelado y representación. Ahí ya no le puse entre paréntesis, evidentemente representación matemática de los sistemas físicos. El segundo tema es características dinámicas y análisis en el dominio del tiempo. Le llamamos también respuesta dinámica. En el tercer tema es respuesta en frecuencia, que a diferencia del anterior, que es respuesta en el tiempo, pues acá es una respuesta en el dominio de la frecuencia. Y finalmente, el tema de análisis de sistemas mediante variables de estado. Y esa flechita que puse ahí, eso que dice ahí, variables de estado, es una forma de presentar los modelos matemáticos. En matemáticas hay varias alternativas para presentar el modelo matemático de un sistema físico. Una de ellas es el modelo en variables de estado. Y lo que yo hago en este curso es, desde el primer tema, que es la metodología para el modelado matemático, pues de una vez integrar la metodología de representarlo tanto en variables de estado, que iremos viendo más adelante, también lo conocemos como un modelo interno, o a través de ecuaciones diferenciales de orden n, que son también conocidos como modelos externos. Ya iremos viendo pues cada uno de ellos, por qué significa, para qué nos da uno de información, qué nos da otro,
Aunque son modelos matemáticos del mismo sistema, la forma de presentarlo matemáticamente nos permite, vamos a decirlo así, nos permite ver cosas con un modelo que el otro no nos permite ver, o es más fácil verlo de una manera que del otro. Entonces, son estos los grandes, o los cuatro grandes temas. Los tres primeros, pues normalmente logro darlos eh, con el detenimiento y con la calma necesaria para tratar de presentárselos lo mejor posible. Muchas veces el cuarto tema lo doy muy rapidito, porque finalmente ese también ya se maneja o se vuelve a ver con más profundidad en su siguiente materia de esta área, que son las materias de control, en la materia de control que llevarán el semestre que entra, espero, podrán ver más de ese tema. Pero bueno, los tres primeros los abarcamos completo y espero el cuarto pues poder darles la mayor cantidad posible de información. Bueno, me gusta que de repente estemos interactuando porque algo que todavía no acabo de acostumbrarme es pues no verlos, no estar frente al grupo y no verlos también es complicado para mí como maestro. Entonces, pues de repente sí les pido que interactuemos, es decir, por ejemplo, ahorita tienen algún comentario, alguna duda, que sepa que están por ahí, que no se han quedado dormidos. Entonces, ¿hay algún comentario, alguna duda? ¿Está todo claro? Todo Todo bien. claro, profesor. Todo bien. Todo bien. Órale. Bueno, la bibliografía de este curso, la primera parte del curso, el primer tema, que es el de la metodología de modelado, es una metodología que viene en este primer libro, el Wellstead de Introducción al Modelado Físico. Es una metodología generalizada a partir de lo que viene en ese libro, pues lo he tratado de simplificar porque ahí viene un poco más general para modelos, para sistemas, lo presentan de manera más general, incluyendo modelos no lineales. Aquí vamos a trabajar con sistemas lineales nada más. Entonces, a partir de ese libro, pues traté de adaptarlo al curso, al nivel del curso de licenciatura que estamos llevando. Pues es en realidad un primer curso formal de modelado matemático para los sistemas físicos. Y cuando hablo de sistemas físicos, pues hablo de sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos, sistemas térmicos. Dentro de los mecánicos vemos rotacionales y traslacionales. Entonces digamos, la aplicación de esta metodología a todos esos sistemas, que también se puede aplicar a muchos otros sistemas, sistemas químicos, biológicos, magnéticos, los cuales pues no los vemos en este curso, ya no da tiempo. Los principales son los que les mencioné. Los siguientes libros, sobre todo los dos que siguen, que son del mismo autor, de Ken Ogata, los dos son, un libro es consecuencia del otro. Entonces, el primero, que es el de dinámica de sistemas, y el segundo, que es el de introducción al control moderno. En el primero, pues también trae sus metodología de modelado matemático. Es un poquito diferente a la que presentamos aquí. Me gusta más la del Wellstead porque es más ordenada como metodología. Y lo mismo el último, el de Paco, de Francisco Ramírez. Francisco también es profesor de la facultad, bueno, Rodríguez Ramírez Francisco. No sé si de hecho siga dando el curso, de hecho fue maestro mío hace algunos años. También el libro de Paco es buen libro.
aunque también tiene algunas pequeñas diferencias en la metodología, ambas válidas desde luego porque se tiene que generar un modelo matemático ad hoc al sistema, si no, no lo representa claramente. Ok. ¿Qué necesitamos tener de antecedentes para poder llevar la materia y poderla entender lo mejor posible? Bueno, pues matemáticas. Todas las matemáticas, particularmente pues ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, cálculo diferencial integral, todas ellas las usamos para poder hacer y resolver los modelos matemáticos. Desde luego, pues algunos conceptos de física para temas de los sistemas térmicos, pues algunas nociones de termodinámica que pues por ahí seguramente, si mal no recuerdo, llevan la materia de termodinámica antes que esta, aunque aquí todavía lo vemos mucho más simple de lo que en un momento dado se vio en termodinámica, electricidad y magnetismo, pues desafortunadamente aquí no, como es la carrera de ingeniería eléctrica electrónica, pues no vemos nada de hidráulica, pero finalmente pues es conceptos, nociones sencillos de física en el área de hidráulica. Aquí vamos a verlos desde un punto de vista bastante básico. Son los primeros modelos matemáticos, los más simples. Y en caso particular de los sistemas eléctricos, pues una materia que les sirve bastante es la de análisis de señales y sistemas. ¿Cómo hago la evaluación? Pues normalmente procuro dejarles algunas tareas, algunos ejercicios de tarea. A veces no se los dejo, dependiendo cómo vayamos del ritmo de la clase. Pero lo que sí son las series. La forma de evaluación del curso es a través de las series, a manera de exámenes o inclusive examen final. Una serie completa donde se tienen que aplicar pues básicamente los conceptos de modelado, los conceptos de solución de ese modelo matemático para dar o presentar las respuestas dinámicas de los sistemas, también temas de la respuesta en frecuencia. Entonces, en una serie, bajo un mismo ejercicio o varios ejercicios, pues podemos aplicar todos los temas del curso y bajo esas series es como califico normalmente el curso, que puede ser una o puede ser dos. Ya iremos viendo cómo nos da de tiempo el curso para ello. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Inquietudes? Ok. A ver, pues déjenme checar. Bueno, pues creo que están conectados todos los que se inscribieron, más algunos más, lo cual me parece bien y bienvenidos todos. En la lista son 40, habemos conectados 45, menos yo 44, entonces por ahí hay dos más que sí ubico, pero pues faltan otros dos que no ubico, pues bienvenidos. Ahí luego me indican quiénes son, o a lo mejor por ahí hay alguien conectado dos veces, que luego es lo que pasa. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar con las primeras explicaciones del curso para irle entrando.
de una vez al curso. A ver, pues aquí hay otro más. Bueno, vamos a empezar entonces. Y lo primero es, pues, definiendo qué significa sistema. Es el curso de dinámica de sistemas físicos. Ahora sí que, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con la parte de dinámica? ¿A qué nos referimos con un sistema físico? Bueno, pues un sistema es el conjunto de elementos que interactúan para realizar una función, donde entiéndase por elemento algún componente o dispositivo físico que pueden ser, pues en el caso de sistemas eléctricos, pues serán resistores, capacitores, inductores, fuentes de voltaje, fuentes de corriente. En el caso de sistemas hidráulicos, pues van a ser tanques o tinacos o tuberías, algunos elementos de la hidráulica como son disipadores de energía hidráulicos, es decir, algunos placas orificio, quiebracargas, hay muchos nombres que le dan los hidráulicos. En sistemas mecánicos, pues amortiguadores, resortes, las masas, en fin, dependiendo pues de qué sistema físico estemos hablando. Pero en todos estos sistemas físicos, la metodología de este curso la vamos a hacer a través de tratar de entender los distintos sistemas físicos desde un punto de vista de manejo de la energía en el sistema. Y para ello, bueno, pues estos elementos los vamos a caracterizar en función de cómo trabajan energéticamente. Si son sistemas que almacenan energía, si son sistemas que disipan la energía, si son sistemas que suministran o proporcionan energía, que también las conocemos como fuentes de energía. Básicamente, cualquiera de los sistemas que integran un sistema físico los podemos caracterizar a través de qué hacen desde el punto de vista energético. Hay sistemas que almacenan energía. En el caso de los sistemas eléctricos, pues el capacitor, el inductor. En el caso de los sistemas hidráulicos, pues los tanques almacenan agua y si están a cierta altura, pues tenemos agua almacenada a lo alto, es decir, tenemos energía potencial. Ya veremos que una masa de agua en movimiento, pues es energía almacenada en forma de energía cinética. Entonces, ya iremos viendo para cada uno de los sistemas físicos que vamos a tratar. Cada uno de estos sistemas tienen sus propios elementos almacenadores de energía. En el caso de los sistemas mecánicos, pues evidentemente un resorte, la propia masa en movimiento en un sistema mecánico. Hay otros que son los sistemas disipadores, en el caso de los eléctricos, pues las resistencias. En el caso de los sistemas hidráulicos, pues la propia resistencia que tienen las tuberías al flujo o ciertos elementos como quiebracargas, como tubos Venturi, ya iremos viendo cada uno de ellos. Y finalmente, pues las fuentes suministradoras de energía, los sistemas eléctricos, pues llámense las fuentes de voltaje, de corriente, o bueno, una batería, una pila. Sistemas hidráulicos, pues tenemos equipos de bombeo o simple y sencillamente un tanque muy grande que nos entrega, o pensemos una presa que nos entrega agua. Ese pues es una forma de suministrar el agua que es, en cuanto se empieza a mover, pues se convierte en energía cinética. Cuando está almacenada, pues tenemos energía potencial. Entonces, ese es
ese es la forma en que vamos a estar trabajando y aprendiendo a modelar matemáticamente los diversos sistemas físicos. Y bueno, pues la otra palabra clave del título del curso, que es dinámica, ¿qué significa? Bueno, pues dinámica, así como la tenemos expresada en el título del curso, lo que nos quieren decir o lo que significa es, la dinámica es el comportamiento a través del tiempo, o la dinámica es la descripción de la respuesta de un sistema, del comportamiento del sistema a través del tiempo en relación con las causas que lo producen y al tipo de elementos que lo componen. Entonces, al decir la dinámica de un sistema físico, pues nos referimos a qué pasa, cómo evoluciona la energía en un sistema físico, desde que algo se la suministró hasta que empezó a interactuar o a pasar la energía de un elemento a otro, de los elementos que conforman a nuestro sistema físico. Como dijimos, hay algunos elementos que la van a almacenar, la van a recibir, la almacenan y la entregarán, otros que simple y sencillamente la disipan. Entonces, cómo interactúa la energía con ellos entre ellos es lo que nos va a decir cómo es la dinámica del sistema. Y pues como el curso se trata de hacer modelos matemáticos, pues entonces es todo este concepto energético, cómo lo plasmamos con el lenguaje de las matemáticas, cómo lo plasmamos en ecuaciones matemáticas. Que eso es pues de lo más importante que tenemos que aprender a hacer los ingenieros, cómo plasmar los sistemas, la dinámica de los sistemas físicos en matemáticas para entonces poder predecir o poder entender qué le va a pasar al sistema físico si se somete a estas condiciones, si se somete a estas otras, si llega un temblor, cómo diseñamos las estructuras para que el edificio no se caiga. Aquí no vemos sistemas estructurales, pero es lo mismo. Los ingenieros civiles hacen sus modelos matemáticos para poder entender y predecir las estructuras. Aquí hacemos exactamente lo mismo, cómo podemos predecir qué pasa en un acueducto, qué pasa en un circuito eléctrico, qué pasa en un mecanismo. Entonces, para eso, ese es el objetivo de generar un modelo matemático y de entender la dinámica de los sistemas físicos. Y otra forma de utilizar la palabra dinámica es cuando decimos que un sistema o un elemento es dinámico, si su respuesta o salida del sistema o del elemento en el momento presente depende de una excitación o una entrada en el pasado. Y eso, la implicación que tiene es que en un sistema dinámico de alguna manera se almacena energía. Si lo que en este instante me entrega de respuesta o responde o cómo responde un sistema dinámico, depende no nada más de lo que en este momento le estoy metiendo, le estoy excitando, le estoy poniendo de fuente de energía, sino también de algo más, de cómo estaba el sistema. Significa que por ahí hay energía almacenada. Por ejemplo, un tinaco. Un tinaco, pensemos que queremos saber cómo es la dinámica o la respuesta de un tinaco o de un tanque, pues dependerá. La respuesta podemos entender nosotros como respuesta, o bueno, de una vez, entendamos como respuesta de un sistema o salida de un sistema. Cuando decimos la respuesta de un sistema o la salida de un sistema, a lo que nos referimos es a qué es lo que nos interesa conocer. Entonces, la salida o la respuesta de un tinaco, pues pueden ser varias variables. Una de ellas a lo mejor es
cuál es la altura del agua en el tinaco, o cuál es la presión en el fondo del tinaco, o cuál es el flujo de agua que está entrando al tinaco, o cuál es el volumen que se está almacenando de agua en el tinaco. Entonces, la variable que nos interese conocer, eso es la respuesta de nuestro sistema o de nuestro elemento en este caso. Entonces, un tinaco es un elemento dinámico porque si, por ejemplo, lo que me interesa conocer es la altura del agua o cómo se va llenando el tinaco cuando yo abro la llave de la tubería que le está metiendo agua o cuando prendo la bomba para echarle agua al tinaco, pues esa variable de salida, esa altura del agua, dependerá no nada más de la cantidad de agua que le estoy metiendo, sino también de cómo estaba el tinaco, si estaba medio lleno, si estaba vacío, es decir, de cuánta energía, de cuánta agua tenía almacenada. Eso es lo que quiere decir un sistema o un elemento dinámico, que la respuesta en este instante, la respuesta presente, dependerá pues evidentemente de la entrada, de la fuente de energía y de las condiciones que tiene ya, es decir, de una excitación o una entrada en el pasado. Mientras que un sistema o un elemento estático o es estático cuando la respuesta o salida depende únicamente de la excitación o entrada actual. Y eso es lo que pasa con los disipadores de energía. O bien, si un sistema es estático, significa que es un disipador de energía. O un disipador de energía, un elemento disipador, pues por definición es un elemento estático. Empecemos con los primeros ejemplos para que vayamos, empezando a platicar en términos de ingeniería, en términos de matemáticas. Por ejemplo, en los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos, los elementos base o los elementos simples son el resistor, el capacitor y el inductor. Aunque en este curso estrictamente como tal no vemos circuitos, sistemas eléctricos, pues en realidad de ahí surge la metodología de modelado matemático que vamos a aplicar a los otros sistemas. Por lo tanto, bueno, pues directamente pues lo vamos a ver porque de ahí sale la metodología. Toda la parte de modelado de sistemas eléctricos, pues en realidad lo vemos en el curso de análisis de circuitos, que revisando pues los nombres que tengo ahí, pues ya vi que muchos de ustedes también están conmigo en análisis de circuitos. Así es que de repente verán que cosas que digo aquí y que pongo aquí, pues también las digo y las pongo en el otro curso de análisis de circuitos, porque al final es exactamente lo mismo, nada más que aquí también lo enfocamos a los otros sistemas físicos. Entonces, como ejemplo, a ver, veamos qué pasa en un resistor. En un resistor tenemos, voy a empezar para explicar rápidamente, tenemos la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente que circula por esa resistencia. Y ahí, pues tenemos también que empezar a entender matemáticamente lo que nos dice algo tan simple como esa ecuación de la ley de Ohm. Y regresando entonces pues, a la formalidad matemática, recordemos cuando aprendíamos que una función f de x, ¿qué nos dice? Ok, y es igual a f de x, que es igual a una ecuación que depende de x. Recordemos que esto lo que nos dice es que la salida, en nuestra metodología matemática normalmente vamos a usar la y como la salida, ya lo veremos. Y bueno, pues de hecho aquí usamos la u como nuestra entrada, pero bueno, ahorita dejámoslo así.
Y entonces lo que nos dice esta ecuación de la ley de Ohm es que el voltaje va a ser mi variable dependiente, que depende de la corriente, que es mi variable independiente. Y no es lo mismo, aunque matemáticamente sí, que yo lo escriba despejando la I. Es la misma ley de Ohm, nada más que volteada, pero matemáticamente y físicamente tiene implicaciones distintas. Acá lo que me dice es que la corriente va a depender del voltaje que yo ponga en las terminales del resistor. Acá lo que me dice es que el voltaje va a depender de la corriente que yo haga que fluya por el resistor. A lo mejor me dicen, pues es lo mismo, físicamente no lo es. Esto nos dice que nosotros estamos obligando a que pase una corriente y como consecuencia se establece un voltaje. Esto nos dice que nosotros obligamos o ponemos un voltaje y como consecuencia se establece una corriente. Las dos son la ley de Ohm, pero el significado físico es distinto. Y en el caso del resistor particular que tenemos aquí, pues esto nos dice que en cuanto yo le establezca o le ponga un flujo de corriente a esta resistencia, pues se va a establecer un voltaje en este mismo instante. Lo mismo va a pasar en una tubería. En una tubería nos dice que la presión que se va a establecer en la tubería va a depender de la resistencia al flujo por el gasto que circula o por el flujo de agua que se tiene en esa tubería. Entonces, en cuanto yo le meta un flujo de agua a la tubería, se va a establecer una presión. Y este elemento, el resistor, es un elemento estático porque la respuesta, el voltaje o la presión, se establecerán en el instante que yo meta el flujo de electrones o el flujo de agua en la tubería. Y por eso es un elemento estático. Si vemos en la diapositiva el caso del capacitor, donde nos dice, esto es para un resistor, y en el caso del capacitor nos dice que la corriente que se va a establecer en el capacitor pues va a depender de la capacitancia por la derivada del voltaje que le ponemos en las terminales. Y aquí entonces tenemos que empezar a platicar o a entender las matemáticas. ¿Qué significa una derivada? A ver, para que interactuemos. ¿Quién me dice qué significa una derivada? Es una razón de cambio, o sea, más platicadito. ¿Cuánto varía una variable respecto a otra variable? En este caso, pues la otra variable es tiempo, entonces es una derivada del voltaje con respecto al tiempo, es decir, como estamos hablando con respecto, en este caso particular, respecto al tiempo, es, pues, ¿qué tan rápido cambia el voltaje? Lo que me dice que la corriente en un capacitor va a depender de qué tan rápido cambia el voltaje en las terminales del capacitor. ¿Qué tan rápido cambia un voltaje? Pues significa, por ejemplo, si yo tengo una fuente de voltaje o si yo tengo una batería y tengo un switch y tengo un capacitor, en el momento que yo cierro el switch, ¿qué tan rápido va a ser el cambio del voltaje en el capacitor? ¿Quién me dice qué tan rápido es? Así, Muy rápido. intuitivamente. Inmediato. Inmediato. ¿Qué significa inmediato desde el punto de vista matemático? ¿O cómo expresamos inmediato con matemáticas?
Que la derivada del voltaje respecto al tiempo es 1, ¿no? No. A ver, lo Es malo es cero. que aquí no podemos usar el traductor de Google. O bueno, lo bueno. A ver, matemáticamente, ¿cómo expresamos la palabra inmediato? ¿A quién se le ocurre? Igual a 0. ¿Qué? ¿Igual a cero qué? El tiempo de respuesta, ¿no? El tiempo Pues de cambien el tiempo, respuesta. ¿no? ¿Y cómo expresamos ese tiempo de respuesta? De estas cosas que están aquí, aquí, ¿cuál decimos que es el tiempo igual a 0? Inmediato, para mí, la palabra inmediato la podemos expresar matemáticamente como dt tiende a 0 o dt igual a 0. Es decir, el instante en que yo cerré es pues en un intervalo de tiempo chiquitito, inmediato. Si dt tiende a 0, pues eso hace que esta derivada se vaya a infinito, es decir, la corriente va a tender a infinito. Y eso físicamente, ¿cómo lo podemos ver? Alguna vez, que la gran mayoría me dice que no, pero pues si no, háganlo. ¿Alguna vez ya ustedes, la gran mayoría, espero, han trabajado o conocen los capacitores, ¿no? ¿Alguna vez han usado capacitores en electricidad y magnetismo? ¿Han tenido un capacitor en sus manos? Porque ahora con la pandemia, pues ya todo es virtual. ¿Pero han tenido alguna vez un capacitor en sus manos? Sí, profe. Sí. Me han explotado también. A ver, ¿y alguna vez han tomado un capacitor y lo han conectado así directamente a una pilita de las cuadradas de 9 volts? ¿Han conectado un capacitor así, sus terminales así directamente? Y mientras más grande el capacitor, mejor. ¿Alguna vez lo han hecho? Saca chispas. ¿Qué pasa en el instante que las terminales del capacitor lo conectan a la batería? La corriente es muy grande. Bueno, eso es matemáticamente. Pero físicamente, ¿qué pasa cuando hacen esa conexión? La Saca resistencia, bueno, sería como Por ahí el alguien calor, dijo que... la energía que pasa por los alambres, más No, bien, eso la ya es una resistencia descripción de ingeniería. Físicamente, ¿qué pasa cuando pum ponen se el disipa capacitor? energía. Se Saca crean- chispas. Chispas. Por ahí alguien dijo, saca chispas. ¿Qué es una chispa? energía, ¿Pero por qué se produce? Porque se quemó. corriente. Es Diferencia una de corriente a potencial. través del aire. Pues la chispa es la respuesta de que dt tiende a 0 y por lo tanto la corriente tiende a infinito. Como la corriente se hace tan grande justo en el instante de conectar, se genera una chispa. Y eso es lo que nos dice esta ecuación. Y ahorita que les dije, y mientras más grande el capacitor, mejor. ¿Por qué? Pues porque aquí me dice que está multiplicado por la capacitancia. Entonces, mientras más chiquito el tiempo, mientras más grande el capacitor, más grande la corriente. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender como ingenieros a entender de lo que nos están diciendo las matemáticas. No nada más decir, ah, claro, IT es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Y eso qué? Como ingenieros lo que tenemos que hacer es esto, traducirlo a la realidad. Y traducirlo a la realidad es entenderlo. Y esto es lo que nos está diciendo en un capacitor. Pues lo mismo nos va a decir en un sistema hidráulico. En un sistema hidráulico, si yo tengo una bomba que conecto a un tanque y de repente yo aquí tengo una válvula cerrada
e instantáneamente abro la válvula, de manera instantánea, vamos a ver en su momento que el flujo en una tubería va a depender, de hecho hasta lo manejamos como capacitancia fluídica, que eso ya veremos que va a depender de los aspectos físicos del tanque, depende del tamaño, del diámetro y por el cambio de la presión. ¿Por qué tan rápido cambia la presión? Si esto está vacío y yo abro de manera instantánea la válvula y la bomba me está poniendo una presión aquí, en el momento que yo abra la válvula de manera instantánea, el flujo inicial va a tender a infinito. Después se va a ir suavizando ese flujo hasta que se llena. Entonces, este pequeño modelito nos va a decir cómo se va a llenar un tinaco o un tanque al momento de abrir una válvula y no tener ahí de por medio una resistencia bueno, una resistencia podría ser que la válvula la abramos parcialmente, no completamente. Y entonces, pues establece otro régimen dinámico de llenado del tanque. Entonces, esto se los platico porque esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Y luego matemáticamente, pues yo podría entonces expresar a partir de esta ecuación que entonces el voltaje en el capacitor pues va a ser 1 entre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo, y cuando tenemos una integral, tenemos esto de aquí, que ¿cómo se llama? ¿O qué nos dice esto de aquí? Esto de aquí que acabo de poner ahí, ¿esto qué es? Condiciones iniciales. ¿Y eso físicamente qué nos dice? El estado inicial del sistema. En el caso de un tinaco, pues si yo lo despejo de acá, pues nos va a decir que la presión en el tanque, pues va a ser 1 entre CF por la integral de Q de T dt más, perdón, este es B de 0, no I de 0, más P de 0. Es decir, el estado inicial de presión. ¿Qué significa estado inicial de presión? Pues si yo tengo agua almacenada o no tengo agua almacenada. En el caso del tinaco, B de 0 nos dice, ¿el capacitor tiene algo de carga o está descargado? Entonces, y además, ahora, ¿qué significa este simbolito que está ahí? Sí, claro, ya lo sé matemáticamente. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir una intervalo integral? de tiempo. ¿Para qué hacemos una integral o para qué ponemos una integral en una ecuación? ¿Qué nos dice? Para sumar. ¿Sumas? Una es para sumar. ¿Y qué hacemos matemáticamente al sumar? ¿Quién se acuerda cuando en la primaria los enseñaron a sumar? Imagínense que tenemos una canasta y tenemos hartas manzanas. ¿Cómo le explicarían a un niño de 6 años, 5 años la suma? O la integral platicadita. ¿Le podríamos explicar la integral a un niño de 6 años? Sí, la integral sí, sería sencillo. Pues le dices, mete una manzana, mete otra manzana, mete otra manzana. Y cuando le decimos cuántas manzanas vas a tener aquí adentro, ¿qué es lo que le estamos preguntando? Además de eso, ¿qué significa? Ahora pensémoslo ya como ingenieros.
¿Qué significaría desde el punto de vista ingeniería, desde el punto de vista energía? Si las echo aquí, ¿qué estoy haciendo? Almacenando. Almacenando. Entonces, una integral lo que nos dice es cómo se está almacenando, en este caso, la corriente. Si yo le pusiera una integral a eso, es cómo se está almacenando. Esto de aquí sería pues una integral de manzanas con respecto al tiempo. Ahí está. Ahí está mi integral de manzanitas con respecto al tiempo, es esta canastita. Entonces, tenemos que aprender a entender lo que nos dicen las matemáticas. Esto de aquí es cómo se está almacenando la carga eléctrica. Acordemos que la corriente es el flujo de carga eléctrica. Cómo se está almacenando el agua en un tanque. Esto es lo que nos quiere decir esta ecuación matemática, y al estar almacenando en un tanque, lo que significa es que el tanque, que el capacitor, pues es un elemento que almacena energía. Por lo tanto, es un elemento dinámico. El resistor no tiene de por medio ninguna derivada ni ninguna integral, por lo tanto es un elemento estático. Entonces podremos concluir que si en algún elemento aparece una derivada, una integral, pues estamos hablando de elementos dinámicos. Si no aparece nada de ello, pues estamos hablando de elementos estáticos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Vamos? Está bien. Ok. Y bueno, en particular en este curso vamos a estar hablando o vamos a estar trabajando con sistemas muy particulares, que son sistemas causales, dinámicos, determinísticos. Por ahí en el título inclusive decía de parámetros concentrados, lineales, invariantes en el tiempo. Esos 4 que están en recuadro pues son las palabras que vienen en el contexto del curso: sistemas dinámicos, lineales, de parámetros concentrados e invariantes en el tiempo. Y al estar trabajando con sistemas físicos, pues son sistemas continuos. ¿Qué es un sistema causal? Un sistema causal, bueno, vamos a ver más bien, bueno, sí, el sistema causal es aquel que evoluciona por alguna causa. Si no tiene una causa, es decir, si no hay algo que modifique a ese sistema o a ese elemento, no tiene por qué cambiar. Si cambia así de la nada, pues entonces es no causal. Pues que eso es lo complicado de entender al ser humano, ¿no? Porque de repente de la nada cambias de estado de ánimo, entonces muchas veces somos no causales. Estábamos igualito que ayer, todo estaba tranquilo y de repente me enojé por nada, entonces es no causal. Entonces un sistema causal es el que solamente se va a modificar si presenta por ahí algo que hace que se modifique. Los sistemas dinámicos, bueno, pues ya dijimos que dependen, o que lo que significa es que tienen una evolución en el tiempo. Los sistemas determinísticos, lo que nos dice es que a la misma causa, a la misma excitación, a la misma entrada, nos va a dar siempre la misma respuesta. Si de repente lo excitamos de alguna manera y nos responde de tal forma, y al día siguiente lo excitamos exactamente igual y su respuesta es distinta, entonces ese no es un sistema determinístico, es un sistema estocástico. En este curso vamos a estar trabajando con sistemas determinísticos. Un sistema de parámetros concentrados. Lo contrario, como lo tenemos ahí, es parámetros distribuidos.
¿Qué son los sistemas de parámetros concentrados? A ver, pensemos en un acueducto. Ayer lo expliqué en el de análisis de circuitos, pero con sistemas eléctricos. Aquí pensemos en un acueducto. Y además un acueducto que es muy largo, que es una tubería muy larga. Por acá tenemos un tanque, por acá tenemos una bomba. Imaginemos que la tubería está vacía y de repente prendo la bomba. ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a mover, evidentemente, y poco a poco, pues va a empezar a llenar la tubería hasta que llega al tanque. Este es un sistema, si es así, es muy largo, pues no podemos considerar que en el instante en que yo prenda la bomba, el efecto de prender la bomba y meterle presión al agua, esa onda de presión va a ir viajando a lo largo de la tubería hasta que finalmente llega hasta el tanque y eso hace que se empiece a llenar el tanque. Pero tiene que pasar un tiempo y no en el instante que yo empiezo acá se va a reflejar de este lado, estrictamente, porque es muy largo. Si es lo suficientemente corto, si el tanque está aquí, pues podríamos pensar que prácticamente de manera instantánea prendo la bomba y el tanque luego se va a empezar a llenar. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre si un sistema es de parámetros concentrados o si es de parámetros distribuidos. Y matemáticamente la diferencia es que para este caso de aquí, lo único que necesitamos es una derivada con respecto al tiempo. Pero si yo tengo el caso anterior que es una tubería extremadamente larga, pues además vamos a tener términos por ahí que van a depender de cómo cambia la presión respecto a la posición. Es decir, ya no nada más vamos a tener una ecuación diferencial, sino también ecuación en derivadas parciales. Si todavía quisiéramos ver al interior del tanque cómo evoluciona la presión, pues todavía por ahí tendríamos algún término en función de Y. Y si además el tanque o la tubería está inclinada, pues tendríamos también por ahí un término en función de la Z. Entonces, esto nos lleva a ecuaciones en derivadas parciales. This specific panel has been... Esto es cuando trabajamos con sistemas de parámetros distribuidos, mientras que cuando lo hacemos lo suficientemente o consideramos que la respuesta de mi sistema es nada más dependiente del tiempo y no nos importa la posición, pues lo llamamos un sistema de parámetros concentrados. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este curso? Vamos a considerar nada más la dependencia con respecto al tiempo, pero no la dependencia con respecto a la posición o a variables dimensionales, variables espaciales. ¿Sí está claro? Entonces, parámetros concentrados lo que implica es que solamente vamos a tener dependencia del tiempo. No nos importa o podemos despreciar cómo varía con respecto a la posición. Eso es, por ejemplo, en un circuito eléctrico. Imagínense que tenemos la instalación de una casa, donde aquí tenemos un foco, otro foco, otro foco, y a lo mejor la longitud de este cable son 10 metros,
La longitud de este pues son otros 15 metros, la longitud de este cable son 5 metros. Cuando yo prendo la luz o cuando cierro el switch, ahí está mi switch, que es el interruptor, el apagador. Cuando prendo el switch, ¿los focos prenden al mismo tiempo? ¿Seguro? ¿O va a prender primero este que está más cerca y luego este y luego este? Sí, prende primero el más cercano, pero no se puede ver a simple vista. No se puede ver a simple vista. O sea, podemos considerar que se prenden justo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pues sí, para nosotros lo volteamos a ver y dijimos, sí, pues todos se prendieron al mismo tiempo. Estrictamente no, porque la corriente fluye de aquí para acá y tiene que recorrer 10 metros y prender este foco. Y luego tiene que recorrer otros 15 y prender este. Y luego otros 5 y prender este. Entonces, estrictamente, en tema de microsegundos, este prendió antes, este después y este después. Pero para análisis matemático, pues esto está relativamente tan cerca que puedo considerar que prendieron exactamente al mismo tiempo. Y entonces, pues la dinámica de esto va a depender nada más del tiempo. No va a depender de la distancia, que aquí hay 10 metros, aquí hay 15, aquí... Entonces, cuando nada más depende del tiempo, es cuando consideramos que es parámetros concentrados. Y eso tiene ciertas implicaciones o beneficios en nuestros análisis. En el análisis de circuitos, pues veremos que entonces todo esto de aquí, a pesar que son 10, 15, son 25, son 30 metros de cable, podemos considerar que es el mismo punto eléctricamente. Y eso nos va a simplificar mucho la vida del análisis. Y eso lo hacemos, o eso es por lo que se llama concentrados, que está en un mismo punto. Lo mismo pasa entonces con los acueductos. Si está lo suficientemente pequeño y todo interconectado ahí, cerquita, pues consideramos que solamente depende del tiempo y no depende de la posición. Y en hidráulica hay una consideración que se le llama un análisis o considerar a una masa de agua como una columna rígida. Una vez que está llena la tubería, se puede considerar que el agua se comporta como si fuera una columna rígida, o sea, como un sólido. Y entonces, si yo la empujo por acá, de manera instantánea se va a reflejar para acá, lo cual estrictamente en la realidad física no pasa. Si yo la empujo por acá, pues se va a generar una onda de presión que va a viajar y va a llegar eventualmente hasta acá y de hecho luego va a rebotar. Pero para ciertas facilidades, consideraciones para simplificar los modelos matemáticos, pues empezamos con sistemas de parámetros concentrados. Y después, más adelante, pues verán algunos cursos donde ya trabajamos con sistemas de parámetros distribuidos. En hidráulica también se hacen análisis ya con sistemas de parámetros distribuidos, pero en este curso todo lo vamos a trabajar en parámetros concentrados, que implica que solo vamos a trabajar con la variación en el tiempo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, lo que sigue, pues que son continuos, pues evidentemente, ¿no? Aquí no estamos en electrónica digital donde hay unos y ceros. Aquí no, aquí todo son variables físicas, variables continuas. Lineales, pues significa que la relación de los elementos pues cumplen con una ecuación lineal. Es decir, podríamos pensar con ecuaciones que cumplen la famosa regla de 3. Si a un resistor de 10 ohms
le pongo 2 amperes, pues se van a establecer 20 volts. Si a ese mismo resistor le pongo 3 amperes, pues se van a establecer 30 volts. Eso es lo que nos dice que ese elemento es lineal. Entonces, y un conjunto de elementos lineales, pues nos va a generar un sistema lineal. Entonces, algo muy importante es esta consideración de sistemas lineales, porque además tiene otras implicaciones que iremos viendo a lo largo del curso. Y la otra es que es invariante en el tiempo, es decir, que sus elementos no se degradan o no cambian con el tiempo. Es decir, si este resistor es de 10 ohms hoy, puedo considerar que dentro de 2 años van a seguir siendo 10 ohms. Si esta tubería hoy nueva la instalo y tiene ciertas características al interior de la tubería que es totalmente lisa y entonces me representa cierta resistencia al flujo, pues dentro de 10 años podemos considerar que sigue igual y es la misma resistencia al flujo, aunque en realidad no pasa eso. A lo largo de la vida se van haciendo incrustaciones o se va degradando la tubería, se va haciendo óxido y eso genera más resistencia al flujo y entonces ya cambió mi valor de la resistencia al flujo, en este caso, de mi resistencia hidráulica. Entonces, estrictamente no es un elemento invariante en el tiempo. Para empezar nuestras metodologías de modelado matemático, simplifiquémonos la vida y lo vamos a considerar que es invariante en el tiempo, no cambia. Entonces, pues esta resistencia, esta propiedad física, pues siempre va a ser constante, no depende del tiempo. Esta propiedad física, en el caso del tanque, el tanque pues siempre va a ser del mismo volumen, va a ser constante y no cambia del tiempo. Que pues ya veremos que en muchas ocasiones sí varía y eso tiene implicaciones matemáticas que nos hacen más complejos nuestros modelos. Este es el primer curso. Nos vamos entonces con lo más simple que son los sistemas invariantes en el tiempo. ¿Dudas? Bueno, algo realmente importante de la condición de sistemas lineales, pues es que en un sistema lineal podemos aplicar el principio de superposición. Es una de las ventajas. Y para que un sistema sea lineal o al tener un sistema lineal, que es esto que comenté hace rato de la regla de 3, que es esto que nos presenta esta gráfica, también tiene la característica de que cumple con la homogeneidad. Es decir, si yo multiplico al sistema por una constante, pues es lo mismo que multiplicar a la excitación por la constante y vamos a tener la misma respuesta. Y el principio de superposición lo que me dice es que yo puedo ver, o para entender qué pasa en un sistema cuando tenemos más de una entrada, cuando tenemos 2 o más entradas, al ser lineal, lo que puedo hacer es, bueno, a ver, ¿qué hace el sistema cuando solamente le pongo una entrada? Y luego, ¿qué hace el sistema cuando le pongo 2 entradas y al final la sumo? ¿Eso qué podría representarnos? Pues imaginémonos, ahí está, imaginemos nuestro tanque. Y aquí en lugar de tener una sola bomba, que esto además es lo más común en los acueductos, tenemos 2 bombas. Y cada una de ellas pues tiene su válvula. Imaginémonos que esta bomba, la bomba 1, es distinta a la bomba 2, una nos entrega más presión que la otra o más flujo que la otra. Entonces, para analizar un sistema lineal lo que podemos hacer es
A ver, yo cierro esta válvula, abro esta y veo qué pasa. Y luego cierro esta válvula, abro esta y veo qué pasa. Y al final, si yo abro las dos válvulas al mismo tiempo, pues sabré qué va a pasar, porque lo que va a pasar es la suma de lo que pasa con una más lo que pasa por la otra. Eso es lo que nos dice el principio de superposición, que solamente lo podemos usar o lo podemos aplicar en sistemas lineales. Y esto por eso lo pongo, porque eso nos va a permitir hacer consideraciones importantes en el análisis de los sistemas y hasta en el modelado. ¿Dudas? Por el momento no, profe. Y bueno, pues finalmente este tema tan simple que es algo que hacemos en la ingeniería: analizar o diseñar, o cuál es la diferencia del análisis y del diseño, o para qué aprendemos a analizar. Ahorita en este curso de modelado matemático de dinámica de sistemas, pues en realidad lo que estamos aprendiendo es analizar los sistemas. Y el analizar un sistema, pues lo que hacemos es, lo que nos permite es conocer, entender el funcionamiento del sistema a través de su modelo matemático. Y por lo tanto, para conocer este modelo matemático, pues lo que tenemos que hacer es interpretar los resultados de este modelo matemático. Y con eso, pues el objetivo, como dice ahí, es conocer, es entender. Y esa es la base para después poder diseñar. Yo recuerdo, pues todavía no salía de la carrera de la facultad, cuando me pidieron diseñar un circuito. Y yo dije, caray, ¿y eso cómo se hace, no? Porque pues yo todo lo que aprendí en la facultad era analizar, me dan el circuito, le aplico toda la metodología de análisis y sé lo que hace el circuito. Y en este caso era, pues ahora haz un circuito, diseña un circuito que te permita hacer tal cosa. Eso es el diseño. Y obviamente para diseñar, pues lo primero que tenemos que hacer es entender, y el entendimiento pues viene a partir de de saber analizar. Y entonces, para poder para poder diseñar, lo primero que hay que preguntarnos es, ¿para qué quiero diseñar? ¿Para qué es este diseño? ¿Qué es lo que debe cumplir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y a partir de eso, bueno, pues es formular, proponer, encontrar un sistema que satisfaga una tarea o necesidad específica, y finalmente es un proceso iterativo. Diseño, a ese diseño pues le saco un modelo, lo analizo y decido si sí hace o no hace lo que quiero que haga, y si no, bueno, pues lo vuelvo a modificar, le pongo, le quito, lo vuelvo a modelar, lo vuelvo a analizar, y así en un proceso iterativo hasta que finalmente diseñe o encuentre un sistema que satisfaga con las necesidades que requiero. Ese es el proceso de diseño, y eso es a lo que espero algún día logren llegar. Para mí lo más bonito de la ingeniería ha sido diseñar, y para eso pues tuve que aprender y entender a modelar. Entonces, de esto básicamente es de lo que se trata este curso. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. ¿Todo bien? Todo claro. Todo bien. Pues como les dije, hoy no íbamos a tener la clase completa porque tengo que atender ya un asunto. Ya me están esperando. Entonces, hasta aquí le cortamos hoy. Nos vemos el jueves igual a las 6 de la tarde.
retomamos esto, seguimos, yo espero el jueves acabar con toda esta parte de antecedentes, de introducción. Para la semana que entra, que ya se incorporan también los que se den de alta en altas y bajas, y los ASDRI, y los no sé qué tanta cosa, tener ya, estemos todos y arrancamos formalmente. Entonces el jueves todavía vemos otros detallitos de estos, y en una de esas empezamos ya a las primeras cosas del curso formalmente. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos entonces el jueves. ¿Sí? Son antecedentes, es la base principal de lo que vamos a trabajar. Esta información igual se las armo en un archivito y se las mando por correo para que la tengan completa. Sale. Si no hay dudas, pues nos vemos entonces. Gracias, profesor. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Gracias, Gracias, profesor. hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Bye, bye.